La tlacuachita ignorante, en el estanque se encontraba con su red pescando la ciencia. Sí, gracias, maestra Jocelyn. Bien, buenas tardes a todos los que se encuentran en esta nueva sesión de la tlacuachita ignorante. Doy la bienvenida al doctor Luis Alberto Fernández Marfil, ya un buen colaborador de este proyecto que está orientado a el análisis, a la discusión, a la descripción de textos que han sido altamente contribuyentes en el desarrollo de las disciplinas de las ciencias del comportamiento o que pueden serlo. El día de hoy el doctor Luis Alberto Fernández Marfil nos va a presentar un texto, va a analizarlo, un texto relativamente reciente según mi información, que se ha publicado en el 2023 y es del autor Oded Galor. El título es El viaje de la humanidad, dos puntos y seguido, el Big Bang de las civilizaciones, el misterio del crecimiento y la desigualdad. Pues bien, es un texto que tiene un título provocador y bueno, yo creo que así debe de serlo, es su contenido. Pero bien, ya el doctor Luis Alberto nos hablará más a detalle de este documento y espero que ustedes, todos los asistentes, tengan, ¿no?, preguntas que hacerle o comentarios que puedan enriquecer la misma exposición del documento. Pues muchas gracias, doctor Luis Alberto, y bienvenidos a todos. Gracias, maestra Jocelyn, y seguimos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias a todos, y le cedo la palabra al doctor para iniciar este espacio de la tlacuachita ignorante que se encontraba pescando lo que era las ciencias del comportamiento. Muy bien, muchas gracias. Se escuchó muy bien ahí la voz del doctor Enio, y pues siempre es un gusto escuchar la presentación que le da a sus invitados. Y bueno, estoy muy agradecido de tener nuevamente la oportunidad de participar en este proyecto de difusión que CIETAC, a cargo del doctor Enio, pues hace semestre a semestre. Y siempre es un espacio que me llama mucho la atención porque pues es un espacio de corte académico, pero un tanto más casual, informal, donde pues la idea es presentar una charla, sigue apoyados de una presentación para que ustedes puedan seguir la presentación, la discusión que les voy a dar, pero pues con un tono un poco más informal, más en corto, más entre amigos. Entonces pues lo quiero presentar más así como una charla, aunque obviamente pues voy a exponerles las reflexiones, más que el contenido del libro, pues un poco aquellos aportes que hace este autor para un tema que pues creo que a todos nos inquieta, ¿no? Si bien la mayoría de ustedes tengo entendido que son estudiantes de psicología, estamos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, no sé si hay alguien que no sea de psicología, que sea de economía, por ejemplo. ¿No? Bueno, entonces anticipando esa situación, y ya que en mi presentación en un evento anterior pues me dijeron que me faltaba ahí conectar más con el tema de la psicología, pues al final voy a hacer reflexiones que tienen que ver en cómo este tema, que pues lo podemos ubicar más en la economía, más en la ciencia política, etcétera, en otro tipo de ciencias sociales, pues cómo puede conectar con la psicología y con las ciencias del comportamiento, para que vean que pues finalmente todos estos temas están interconectados y podemos encontrar, aparte del interés general que nos pueda resultar del propio tema, pues podemos encontrar también conexiones con su campo disciplinar específico. ¿Ok? Bueno, entonces, como ya mencionó el doctor Enio, pues yo les voy a presentar este libro que de pronto lo vi, de esos libros de los que uno se entera. Yo lo vi en un noticiero, yo suelo ver el noticiero de 11 TV, y pues hay una parte cultural donde a veces hacen recomendaciones bibliográficas, recomendaciones literarias, y pues en ese momento este libro era una novedad editorial, ¿no? Y pues presentaron un poco de qué iba este libro, y como son temas en los que he estado metido,
mi formación es en sociología, tengo maestría en sociología política y doctorado en ciencias sociales, pues me metí un poco en el tema de por qué las sociedades se desarrollan de distinta manera. Y pues por ahí había leído algunos textos que se volvieron muy populares, ahorita les voy a mencionar algunos. Uno de ellos, incluso sus autores ya acaban de ganar el Premio Nobel de Economía. Y bueno, este texto surgió como para tratar de irrumpir en el debate y unificar pues diferentes visiones que estaban ahí contrapuestas. Y me llamó mucho la atención porque ciertamente lo que se solía establecer como explicación para las diferencias de desarrollo entre países, pues muchas veces quedaba como muy corto, no había una explicación lo suficientemente acabada, lo suficientemente convincente, y pues este libro intenta hacer este aporte, ¿no? De tratar de aglutinar diferentes puntos de vista en una visión más unificadora para que tuviéramos una idea más completa de lo que pueden ser los factores de desarrollo de una sociedad. Como bien mencionó el doctor Ennio, pues el subtítulo del libro es El Big Bang de las civilizaciones, el misterio del crecimiento y la desigualdad. O sea, es un subtítulo bastante ambicioso. Se han escuchado hablar de esto de la teoría del Big Bang, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo qué sería la teoría del Big Bang? Ajá, en este caso el universo, ¿no? Como una explosión, como por ahí los que son físicos, yo no soy físico, pero pues tengo entendido que de algún cuerpo súper denso, masificado, pero no muy voluminoso, pues por la energía contenida de pronto hubo una explosión de energía, de materia, y se creó a partir de eso el espacio-tiempo, y pues seguimos en esa etapa expansiva del universo, ¿no? Se sigue expandiendo el universo, algunos empiezan a estudiarse, más bien ya nos estamos contrayendo, en fin, pero bueno, es como el origen es un gran momento en el que ocurre un evento muy importante que determina, pues en este caso, la historia, el devenir del universo entero, ¿no? Entonces aquí el autor pues intenta también entender pues cómo surgen las civilizaciones, pero además por qué algunas lograron un nivel de desarrollo muy avanzado y otras se quedaron rezagadas, ¿ok? Entonces quisiera empezar por esta pregunta detonadora, quisiera que alguno de ustedes me diera su punto de vista, porque seguramente es una pregunta que quizás alguna vez se habrán hecho. Yo creo que nuestra curiosidad humana y el hecho de vivir en un país pues, que siempre está luchando por desarrollarse, pues estoy seguro que alguna vez se habrán hecho la pregunta de ¿por qué existen países ricos y pobres? O países desarrollados y subdesarrollados. No sé si le habrán hecho esta pregunta alguna vez. Porque hay algún país, por ejemplo México está pegado el país más rico del mundo, no necesariamente más desarrollado, pero por eso hago esta distinción, la riqueza no es exactamente igual a desarrollo. Pero, pues, evidentemente en el mundo pues hay esta realidad, ¿no? Países que tienen un alto nivel de riqueza y un alto nivel de desarrollo y países que no lo tienen. ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué explicaciones solemos dar a esta pregunta? Pues en la actualidad yo lo relacionaría más a la cuestión de en la actualidad lo relacionaría más a la cuestión de pues que hay países que fueron colonizados. Como lo percibo yo, aquellos países que en su momento fungieron como los colonizadores, que pudieron hacerse con las riquezas de estas tierras que colonizaron, pues son así mismo también los países que en la actualidad mantienen un poder, o sea, un nivel de desarrollo elevado, así como los que en su momento fueron los países colonizados son aquellos mismos que también se quedaron en un nivel subdesarrollado. Okay. Pero es curioso también pensar por qué eso se perpetuó por tanto tiempo. Ok, muy bien, muy buen aporte. No sé si alguien más tenga otra respuesta diferente, complementaria. Anímense a participar. No es un examen, no tienen que estar bien ni mal. De hecho, seguramente lo que digan va a ser bastante acertado e interesante. A ver, aquí ya encontramos una voluntaria. Adelante. Con los minerales que se encuentran en diferentes lugares, en cómo se lidera también
Ok, aquí como por los recursos naturales, ¿no?, que hay en diferentes países. Acá hay otro voluntario. Diría yo que es como una teoría. Ajá. Los países son ricos, se consumen en la riqueza en corrupción, que en vez de buscar desarrollarse, buscan vender esa riqueza a aquellos países que buscan desarrollarse. Porque en los países pobres, por ejemplo Estados Unidos, considero yo que es un país pobre porque no tiene tantos recursos, pero es muy desarrollado porque busca en conjunto sacar riqueza. Ok, aquí es en realidad más el tema del gobierno, de las instituciones. Entonces ya llevamos tres pistas, las tres bastante pertinentes. Aquí hay otra más. Como estamos hablando de cosas sociales, se deben considerar distintos factores, a mi parecer, socioculturales y demográficos. Y también el colega mencionó que Estados Unidos no era rico por recursos, pero sí desarrollado, me parece. Por ejemplo, la península escandinava no tiene recursos valiosos en sí, pero es un país muy desarrollado. Y en cambio la península arábiga, por ejemplo, los países árabes tienen muchos recursos, son ricos, pero no están desarrollados. Tiene que ver, a mi parecer, con cuestiones históricas, sociales, culturales sobre todo. Y en los países nórdicos, por ejemplo, hay un nivel de educación que permite que se pueda desarrollar la sociedad. Yo creo que va más orientado a ese lado, pero al final mi punto de vista. Muy bien. Entonces añade el compañero un factor más, que son esos factores socioculturales, un tema un poco que va por la cultura, la idiosincrasia de la población. Solo una acotación ahí, si bien sí, no todos los países escandinavos son abundantes en recursos naturales, hay uno que sí, que es Noruega, sí tiene mucho petróleo. Pero efectivamente Suecia, el tema de su desarrollo primigenio pues viene de explotaciones forestales, etcétera. Pero justamente la pregunta sería cómo un país como Suecia, que inicia su desarrollo a través de la explotación de la madera, pues incluso muchas de las empresas que explotaban la madera después fueron empresas tecnológicas, como Nokia. ¿Cómo pasaron? ¿Por qué en los países subdesarrollados pues las empresas que se dedican a la explotación de recursos naturales se quedan en ese nivel y no trascienden a otro tipo de empresas tecnológicas? Únicamente de los recursos. Exactamente. Porque hay casos, por ejemplo, en Latinoamérica, de países muy ricos y con recursos que no han alcanzado un nivel de desarrollo. Al contrario, es la famosa tragedia o trampa de los recursos naturales. Muy bien, pues ya ven, cuando los estudiantes se animan a dar su punto de vista siempre tienen muy buenas respuestas, siempre muy atinadas. Vamos a tratar de analizar cada uno de estos aspectos. El autor, con este título tan sugerente, pues intenta hacer un análisis que yo podría denominar teleológico, ¿no? No sé si han oído este término de un análisis teleológico, pues es como ir a las causas finales, tratar de entender la raíz del problema. Si bien los recursos naturales, pues efectivamente es algo que ya está dado, es parte de la condición, de las circunstancias de un país, pues si uno hace un análisis de este tipo, pues tenemos que irnos un poco más atrás en esta relación causal. Cuando decimos pues que se debe a la relación colonial, a que hubo países que colonizaron y hubo países colonizados, bueno, habría que preguntarse, ir un poco más atrás y decir, ¿por qué hubo países que colonizaron y otros que fueron colonizados? Cuando hablamos del gobierno, por ejemplo, que hay corrupción, funciona mal el gobierno, hay malas instituciones, pues tendríamos que irnos un poco más atrás y decir, ¿por qué en algunos lugares se crearon buenos gobiernos y en otros lugares se crearon malos gobiernos? Cuando hablamos de cuestiones culturales, lo mismo, pues ¿por qué en algunos lugares se crearon culturas que son proclives al desarrollo y en otros lugares culturas que no son proclives al desarrollo? Entonces, pues lo que hacen estos analistas es tratar de ir a esas causas originarias para pues darle un poco de respuesta a estas preguntas tan complejas. Efectivamente, el desarrollo es algo muy acotado, muy concentrado en ciertas regiones y el desarrollo, al menos como lo entendemos desde un punto de vista occidental, incluso eurocentrista, ¿no? Este desarrollo que tiene determinadas características, un alto nivel económico, un elevado estándar de vida, una expectativa de vida también elevada, un alto nivel de consumo. Bueno,
El desarrollo también, en sí mismo el concepto es todo un tema, ¿no? Para lo que muchos es desarrollo, otros puede ser lo contrario, ¿no? Muchos dirán que Estados Unidos es un país muy desarrollado, otros dirán que no, que realmente no es un país tan desarrollado considerando muchos de los problemas que tiene. Entonces vamos a considerar esta noción de desarrollo. Finalmente, pues lo que sucede es que leemos autores que provienen de estos contextos, occidental, norteamericano, europeo, y pues ellos tratan de explicar su circunstancia y por qué ellos están en esa posición que consideran de ventaja frente a otras naciones que podrían estar en un rezago de acuerdo a su estándar, ¿ok? Entonces hay que hacer esta advertencia que es una manera de entender el desarrollo, pero no la única. Y bueno, se ha creado esta idea de la banana azul europea. ¿Qué pueden ver aquí en esta gráfica? Los que la alcancen a ver. Que, digamos, no solamente ciertos estándares de vida, ciertos niveles de desarrollo se concentran en Europa, principalmente en Europa más que occidental, en Europa central, y que abarcan pues una cierta región, digamos, del norte de Italia, Suiza, partes de Alemania, partes de Francia, hasta llegar al sur de Inglaterra, como la zona, pues, digamos, más desarrollada desde este punto de vista, desde esta manera de entender el desarrollo. Suele ubicarse también este mapa, ¿no? Esa banana azul europea donde están pues, altos estándares de vida, no es el único lugar hoy en día, es parte de lo que explica el autor, pues hace algunas décadas sí era el lugar más próspero y desarrollado del planeta. Hoy pues encontramos otros lugares con iguales o incluso mayores estándares de vida, como los propios países escandinavos o ciertos países de Asia, de Nueva Zelanda, Australia, de Norteamérica, por supuesto, pero pues donde se originan estas innovaciones y estos niveles de desarrollo pues es en esta región de Europa, ¿no? Esta banana azul europea también coincide con la zona donde surge pues la revolución industrial, el capitalismo, ¿no? La historia del capitalismo es muy interesante porque pues, los primeros inicios del capitalismo ocurren en las ciudades-estado italianas, Venecia, Florencia, Milán, etc. Y posteriormente pues, en Holanda, en Inglaterra, surgen pues, innovaciones tecnológicas, innovaciones financieras que dieron paso a la revolución industrial y dieron paso también al capitalismo moderno, ¿ok? Entonces todo esto se fue concentrando en un área que además tenía ciertas características en términos de población, en términos culturales, incluso en términos religiosos, sobre todo ya el capitalismo y la revolución industrial más modernas, pues surgen en una zona donde se difunde el protestantismo, en fin, ¿no? Se empiezan a dar estas condiciones. Y efectivamente, pues los autores intentan darle una explicación a esto, ¿no? Y comienzan estas teorías como las que ustedes nos mencionaron, cuestiones geográficas, cuestiones culturales, incluso cuestiones religiosas. Por ahí hay un libro de un sociólogo que se llama Max Weber, que se llama La ética protestante y el espíritu del capital, donde dice el capitalismo moderno surgió con el surgimiento de la rama protestante y sobre todo de cierta subrama del protestantismo, ¿no? Porque pues los valores, la ética de trabajo, de ahorro que les daba la religión a estas personas, el leer directamente la Biblia, pues los llevó a tener que alfabetizarse, a trabajar para agradar a Dios, a ahorrar dinero, etcétera, ¿no? Entonces incluso hay explicaciones hasta religiosas de estos temas. Efectivamente, no solamente lo geográfico, sino el cómo lo geográfico llevó a que ciertos países del mundo fueran exploradores, tuvieran las condiciones para salir a explorar otros territorios. Aquí, como lo vemos desde un punto de vista eurocéntrico, pues la historia nos cuenta que fueron los europeos los que salieron a descubrir América, fue Vasco da Gama el que circunnavegó África, etc. En realidad hay indicios de que otras civilizaciones también fueron muy exploradoras, fueron navegantes, los fenicios, los propios chinos, etc. Pero bueno, es la exploración europea la que tiene este mayor impacto de pues, llegar a un continente como América, decir que lo descubren cuando en realidad pues, ya estaba descubierto,
y colonizar, ¿no? De hecho, de ahí viene el término. Y pues geográficamente parece ser que es obvio, ¿no? Si España y Portugal se encuentran aquí a la salida hacia el océano, pues ya que es muy fácil que un portugués circunnavegue África, o que del puerto de Palos de España pues salga una expedición hacia América. Entonces para algunos es, no, pues la única diferencia que hubo es que hubo países que geográficamente estuvieron bien ubicados. Claro que pues no nada más necesitas tener una posición geográfica ventajosa, necesitas que alguien invierta en esa aventura, en esa empresa, ¿no? Ustedes saben que Cristóbal Colón pues no era español, era genovés, aunque fue financiado por los reyes católicos, y la expedición salió de España, es decir, se aprovechó la cuestión geográfica y la coyuntura que estaba ocurriendo en España con el inicio de creación del Reino de España, y esta idea de sacar a los moros de la península ibérica, y la necesidad, como pues en ese momento la civilización más avanzada era la civilización árabe, la civilización islámica, y tenían ocupado pues el centro de Asia principalmente y partes de Europa, y el comercio más rentable pues venía de la India, venía de China, y pues lo que querían estos expedicionarios es encontrar la manera de seguir comerciando con estas culturas de Oriente sin tener que pues pasar por las aduanas de los árabes. Y entonces por eso se aventuraron a ir más allá, ¿no? El propio escudo del Estado español pues tiene estas columnas de Hércules, ¿no? No sé si han visto alguna vez este escudo de la bandera de España, están estas columnas de Hércules que dicen plus ultra, que significan más allá. ¿Por qué significan más allá? Porque bueno, había la mitología de que aquí en el estrecho de Gibraltar pues era el fin del mundo, y había un monumento, una especie de columnas, que eran las columnas de Hércules, y nadie se atrevía a ir más allá de eso, porque pues se creía que la tierra era plana y te podías ir al abismo. Aunque ya empezaba la idea de la tierra redonda, pues muchos seguían creyendo en el terraplanismo. Hoy en día en Estados Unidos todavía lo creen, por eso decimos, bueno, todavía hay un sector de estadounidenses que creen en el terraplanismo, por eso ponemos en cuestión el desarrollo de la sociedad estadounidense. Pero en aquel entonces pues la mayoría creía eso, ¿no? Y que si tú navegabas hacia el océano, pues te ibas a encontrar con criaturas monstruosas y te ibas a ir a un abismo que no tenía fin, ¿no? Bueno, ellos se atrevieron a ir más allá y por eso pusieron en su escudo plus ultra, ¿no? Fuimos los que nos atrevimos a ir más allá de las columnas de Hércules para pues explorar el mundo con esta intención de evadir pues la ocupación árabe, ¿ok? Entonces dieron circunstancias no solo geográficas, sino coyunturales, históricas, etcétera, ¿no? Otra de las explicaciones que se suele dar es esta cuestión del clima, que suele ser muy común. Se me hizo un poco raro que no se mencionara aquí, a lo mejor con alguna opinión más de ustedes hubiera salido, pero esta idea de que los países ricos son países que tienen cierto clima, ¿no? Seguramente, si no lo han escuchado o lo han pensado, pues a lo mejor ahorita les hace sentido, ¿no? Ay, pues en los países donde hace frío, pues hay como más ganas de trabajar o más necesidad de trabajar, el alimento no está tan a la mano, te tienes que esforzar para hacerte de una vestimenta, de una casa, etcétera, y por lo tanto el clima sería un factor determinante. ¿Querías comentar algo? Parafraseándolo, un maestro nos llegó a comentar que parafraseándolo, un maestro nos llegó a comentar sobre que existía un pensamiento filosófico, no recuerdo, creo que proveniente de Grecia, de que en los países más fríos eran más relajados, mientras que en los países más calientes se estresaban más ese tipo de cosas. Había más conflictos, yo creo que el calor nos pone demandas o cosas así, sí. Mientras que el frío nos hace cooperar porque pues tenemos que ayudarnos unos a otros para sobrevivir, cosas de este tipo, ¿no? Que no necesariamente son desacertadas, pero que están un poco exageradas, ¿no? La geografía pareciera darles la razón. Efectivamente, pues el norte global pues es la zona más desarrollada del mundo y pues es la que cumple con estas características climáticas. E incluso en el sur global, los países que tienen un cierto nivel de desarrollo, pues también, si bien no llega al desarrollo de los del norte global,
pues sí, como pueden ver ustedes, también coinciden pues, el Cono Sur, que es de América Latina una de las zonas con altos niveles de desarrollo, sobre todo Uruguay y Chile, o Australia o Sudáfrica como el país más rico de África, pues también podría coincidir con esta condición climática. Pero pues hay anomalías, ¿no? Tenemos países como Singapur, que es uno de los países más ricos del mundo y hace un calor peor que el de Tampico. Claro, tienen la tecnología y el dinero para enfriarlo, no solo con aire acondicionado, sino con todo un sistema de árboles y de enredaderas y de jardines verticales y todo, ¿no? Tenemos países como Qatar, que es de hecho ya el país más rico del mundo en términos relativos, y está en un desierto, está en la península arábiga. Entonces, pues, el clima pudo haber sido un factor, igual que la geografía, pero no determinante, porque pues hay países que tienen otra geografía y que tienen otro clima y que actualmente incluso son de los países más ricos del mundo, ¿ok? Tenemos este tema de los recursos naturales que salió a colación, que igualmente, ¿no? Esto es muy relativo. Aquí tenemos Venezuela y tenemos Nigeria. Venezuela, que es uno de los países que tienen de las mayores reservas de petróleo en el mundo. Un petróleo muy denso, sí hay que ser justos con eso. O sea, sí, están inundados de petróleo, pero un petróleo difícil de explotar, de trabajar. No es un petróleo de alta calidad, pero petróleo al fin y al cabo. Y Nigeria, que es el país que tiene más petróleo en África, y ambos países tienen, pues, son subdesarrollados y tienen bajos estándares de vida, bajos estándares de desarrollo, ¿no? También hay países petroleros muy ricos, como el que mencionábamos de Noruega. Entonces los recursos naturales pueden servir, pero siempre y cuando se administren adecuadamente. Siempre se dice, vas a crear una empresa estatal a la noruega o una empresa estatal a la nigeriana, ¿no? A la noruega pues va a tener muchos beneficios y a la nigeriana pues va a servir para enriquecer a una élite política y económica, a generar mucha corrupción, a depender mucho de estos recursos naturales y no vas a generar desarrollo. Entonces también depende cómo administres estos recursos naturales. Por ahí también se habla de este aspecto colonial, de que pues hubo países que por diversas circunstancias tuvieron la visión, la tecnología, la voluntad de explorar y de conquistar a otros países, porque bueno, pues por ejemplo Europa, que concentró el conocimiento y la tecnología que venía del mundo de China, que venía del mundo árabe, pues en Europa generó ciertos avances tecnológicos, generó pues ciertas mentalidades que los llevaron a conquistar el mundo, ¿no? Y entonces que a partir de ahí se creó un sistema mundo conformado por el centro y la periferia, ¿no? El centro como los países ricos, desarrollados, que colonizaron a los países que están en la periferia, estos países subdesarrollados que fueron pobres. Esta teoría de la dependencia o esta teoría del sistema mundo, del centro y periferia, lo que establece es que hay países desarrollados porque hay países subdesarrollados. Es decir, que las dos cosas son las dos caras de la misma moneda. Para que pueda haber países desarrollados, debe de haber países subdesarrollados. Entonces el subdesarrollo no es un estado histórico, no es una etapa histórica, sino es una condición del sistema mundo. Esos países subdesarrollados siempre serán subdesarrollados mientras el sistema mundo siga funcionando como está. No es que estén en un proceso de vías de desarrollo, como se nos dice. Es que van a permanecer subdesarrollados porque su subdesarrollo es necesario para el desarrollo de los países ricos. Eso nos dice la teoría de la dependencia, que pues viene de Manuel Wallerstein, pero también en América Latina con Fernando Henrique Cardoso, que fue presidente de Brasil, Enzo Faleto. Pero también aquí pues hay dudas, ¿no? Hay países que fueron colonizados y que hoy en día son de los más ricos del mundo, ¿no? El propio Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda fueron colonias y sin embargo se desarrollaron. Entonces tampoco es un factor 100% determinista. Puedes haber sido colonia y sin embargo ser una potencia económica, industrial, militar. Claro que el tipo de régimen colonial importa mucho. No es lo mismo un régimen colonial pues estilo anglosajón que un estilo colonial pues francés
o español, la estructura colonial fue distinta, las instituciones, los sistemas extractivos, la demografía, la cultura, la religión, pues cambia de un colon. Y algunos dicen, no, pues nos habían colonizado entonces los ingleses. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Hubiera sido la salvación? Hubiera sido diferente nada más. Diferente, porque también, ojo, ha habido sociedades que colonizaron los ingleses que son subdesarrolladas. Jamaica, por ejemplo. Entonces, pues quién sabe cómo nos hubiera ido. Lo que pasa es que también en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos, la población nativa no era tan abundante, su nivel de desarrollo no era tan alto, entonces pudieron tener este proceso de exterminio, de sustitución, de genocidio, que en otros lugares pues no. Entonces habría que distinguir entre posesiones y colonias. Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Canadá eran más bien posesiones, y era como que la élite colonial pues se trasladaba a estos lugares y mantenía este régimen pues casi como copia de la metrópoli, mientras que en las colonias como tales pues sí se generó un régimen colonial y la India fue una colonia inglesa, etc. También tenemos a Haití con Francia. Exactamente, de hecho voy a hacer una mención de Haití como uno de los ejemplos de coloniales, ahorita más adelante. Otro aspecto que salió a relucir es este tema de la cultura, ¿no? E incluso algunos lo llevan incluso al tema de la raza, o sea, de que el hombre blanco en cierta cultura pues es el que es proclive al desarrollo, es el que tiene no solo genéticamente sino culturalmente las condiciones para generar desarrollo. Hasta tenemos dichos, ¿no?, como invento de hombre blanco y cosas así que llevan a esta idea, ¿no?, de que hay una especie de origen genético y cultural y que hay seres humanos que son más proclives al desarrollo, a la mentalidad innovadora que otros que pues, por su condición biológica, étnica e incluso cultural pues son proclives al subdesarrollo, ¿no? Obviamente estas son teorías racistas y para muchos muy deterministas que vamos a poner efectivamente en cuestión, porque actualmente tenemos países desarrollados pues de todo tipo de razas y de todo tipo de culturas, no nada más europea o norteamericana, tenemos asiáticos, tenemos árabes que pues, están en un alto nivel de desarrollo, hay sociedades latinoamericanas que están logrando ciertos estándares de desarrollo como Chile, Uruguay, entonces no necesariamente ocurre en Europa o Estados Unidos. Y que esta cultura pues lleva a la cultura política, ¿no? Hay este libro de Gabriel Almond y Sidney Berban que dice: hay sociedades que desarrollaron una cultura política adecuada para la democracia, adecuada para pues que haya un buen gobierno, y otras sociedades que no. Y para ellos hay tres tipos de sociedades, ¿no? Aquellas que desarrollaron una cultura de súbditos, que serían como las sociedades más atrasadas, las que desarrollaron lo que ellos llaman una cultura parroquial, que serían como intermedias, y los que desarrollaron una cultura cívica, que serían las más avanzadas. Y para ellos la cultura cívica es el factor más importante para explicar el desarrollo, que lo que es la cultura cívica y el capital social, es decir, la solidaridad que hay unos con otros, la cooperación, la capacidad de innovación, etcétera, que esas dos cosas, cultura cívica y capital social, es lo más importante que cualquier otra explicación. Que podrías tener capital económico, podrías tener recursos naturales, pero si no tienes cultura cívica y capital social, no puedes hacer nada con eso. Y pone como ejemplo de cultura parroquial a México, ese es su caso de estudio para este tipo de cultura. Cultura parroquial es, no eres súbdito, no eres una sociedad totalmente jerarquizada y subordinada, pero tampoco tienes una cultura cívica, tampoco son sociedades altamente organizadas, participativas. Más bien, la cultura parroquial es tal cual como lo dice el dicho del santo de mi parroquia. Yo solamente me involucro en aquellas cosas que me interesan o me afectan directamente. Lo que no me interesa, no me involucro. ¿Por qué no vemos tantas manifestaciones en contra del genocidio en Gaza, como las podemos ver en Europa, en otras sociedades? Pues porque ese tema no me interesa, no me afecta directamente. Si algún día me afectara directamente, pues a lo mejor salgo y marcho
y me pronuncio contra el genocidio. Tenemos otras necesidades más inmediatas por las cuales organizarnos, protestar, como para estar protestando en contra del genocidio en Gaza, ¿no? Entonces, este es otro factor. Y la última es esta idea de la psicología y la identidad del mexicano, ¿no? Estos ensayos como el de Roger Bartra, La fábula de la melancolía, Identidad y metamorfosis del mexicano, y el de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, pues que el régimen colonial, nuestra historia de un país pues que no ha tenido grandes triunfos, que no ha sobresalido, pues ha llevado a la cultura y a la psicología de un mexicano conformista, acomplejado, con baja autoestima, etcétera, etcétera, ¿no? Ejemplificado en la metáfora del Chavo del Ocho, ¿no? de que es un huérfano que es la metáfora de aquel que está desposeído o que no tiene la protección del Estado ni de su propia sociedad, está desvalido, vive huérfano en un barril, no tiene oficio ni beneficio y su única ambición en la vida es comerse una torta, ¿no? La torta del Chavo, y pues no ser víctima de la chilindrina, ¿no? que es la imagen del oportunista, ¿okay? Entonces también están esas explicaciones psicológicas más adelante, ¿no? Y que pues nos llevan a estas caricaturas del mexicano flojo, conformista, atrasado, tirado en la hamaca, y incluso ya le ponen con un arma, ¿no? Proclive a buscar el dinero fácil a partir de la ilegalidad, la violencia, etc. Y por último está esta explicación que le llaman institucional. Este es el libro que les mencionaba, que se volvió como el más importante, que incluso sus autores acaban de ganar el premio Nobel, Daron Acemoglu y James Robinson, que pues dicen que la diferencia entre países ricos y pobres son las instituciones, es decir, las reglas del juego, las leyes, cómo funciona en términos de códigos, de reglas, de prácticas un país. Y que hay dos tipos de países: los que tienen instituciones inclusivas, que son aquellas que llevan a repartir el dinero y el poder, donde más gente participa en la toma de decisiones, tanto económicas como políticas, o instituciones extractivas, donde la economía y la política están concentradas en pocas manos y el resto de la población participa poco o nada, tanto en los beneficios económicos y políticos como en la toma de decisiones. E igual que como sucedía con la cultura cívica y el capital social, para Daron Acemoglu y James Robinson, las instituciones son el factor determinante. Entonces, como ven, pues están todas estas teorías flotando en el aire, y lo que quiso hacer Oded Gaylor fue unificarlas, decir, bueno, ¿por qué vamos a establecer un único factor o una única teoría como el determinante del desarrollo, cuando el desarrollo en realidad es un asunto muy complejo? El hecho de que sea tan extraño, de que haya ocurrido en ciertos lugares del mundo y sea poco el porcentaje de la población que lo tiene, pues habla de que es un fenómeno tremendamente complejo y por lo tanto pues requiere de ser explicado a través de muchos factores y a través de muchas teorías. Entonces la novedad de este libro es que pues él plantea la teoría unificada del crecimiento y decir, no es nada más el medio ambiente, no es nada más la cultura, no es nada más las instituciones, por supuesto tampoco los recursos naturales, mucho menos la raza o la psicología, sino que es una combinación de todos estos factores, los que además que hay que aquilatar. Él utiliza pues también no solo argumentos muy sofisticados, sino datos empíricos para tratar de establecer pues qué factores pesan más que otros y decir, bueno, es una combinación de esto, de recursos naturales, medio ambiente, cultura, instituciones, lo que determina que un país sea rico y que un país sea pobre. Y que esto viene dado pues desde muchos siglos atrás. La historia es muy importante. Uno puede ver, por ejemplo, un mapa de Italia y puede ver que Italia está dividido en dos: el norte de Italia, el sur de Italia. El norte de Italia tiene estándares de vida y estándares económicos y políticos ante un país centroeuropeo, mientras que el sur de Italia pues se parece más a un país subdesarrollado.
E históricamente uno también puede ver cómo los reinos, los feudos italianos tuvieron diferentes historias en el norte y en el sur. En el norte se crearon pequeñas ciudades-estado compitiendo entre sí, mientras que en el sur se crearon grandes reinos que monopolizaban el poder político y económico. Y esto viene pues desde la Edad Media o desde la conformación de estos reinos, de estos feudos. Entonces, el Big Bang, por eso es la idea del libro, el origen de las civilizaciones y el desarrollo, pues lo tenemos que rastrear a muchos siglos atrás, cuando se empiezan a conformar estas sociedades. Todos estos factores son recíprocos. En vez de establecer un único factor determinante, lo que hace el autor es ponerlos a convivir, ponerlos en juego. Por poner un ejemplo, la agricultura conjunta y arado, él pone muchos ejemplos así a lo largo del libro, ¿no? La agricultura conjunta y arado excluye cultural e institucionalmente a las mujeres, es físicamente más pesada, ¿no? Jalar una yunta, etcétera, requiere mayor esfuerzo físico, además se hace de manera erguida, no importa la altura de la persona. Por lo tanto, hizo que los hombres se involucraran en estas actividades productivas, mientras que la agricultura del arroz incluye a las mujeres porque pues es menos pesada y como hay que agacharse, pues es posible con personas de estatura más baja. Y que esto a su vez pues va generando una cultura donde pues hay una mayor inclusión o menor inclusión de las mujeres en el aparato productivo, y esto a su vez va creando instituciones, va creando leyes, códigos, prácticas, pensamientos, tradiciones que incluyen a las mujeres en los procesos productivos. Entonces él va haciendo estas historias, va estableciendo estos itinerarios históricos y pasa por Mesoamérica, y pasa por África, y pasa por Europa, y va explicando el autor pues cómo se fueron originando en ciertas sociedades estas instituciones, estos rasgos culturales, estos factores psicológicos, etc. Me voy a ir un poco más rápido en esto, que es como el contenido del libro. No sé cómo andamos de tiempo, cuánto tiempo me sobra para saber qué tanto detenerme o qué no. Ok. También no quiero tampoco abusar del tiempo de ustedes. Yo sé que a lo mejor se quieren ir a hacer otras cosas. Pero bueno, voy a irme un poco rápido en esto que ya es el contenido propiamente del libro, ¿no? El capítulo 1, o como empieza el libro, es mencionando que lo normal en la historia de la humanidad es una historia de escasez, es una historia de precariedad. A lo largo de los muchos siglos, incluso milenios que lleva la humanidad habitando la Tierra, la mayor parte de este tiempo han sido sociedades precarias, sociedades de subsistencia, donde los niveles de vida han sido muy bajos, donde los recursos naturales son escasos, ¿ok? Y resulta que es apenas en los dos últimos siglos, siglo XIX, siglo XX se está refiriendo él, donde estos estándares de vida y de desarrollo se disparan. Todavía en el siglo XVIII, pues si bien no se compara en la edad de piedra, etcétera, hay un nivel de desarrollo, pero todavía en el siglo XVIII, pues la mayoría de la humanidad vive en una situación de subsistencia. Son pocos los sectores sociales o pocos los lugares donde hay altos estándares de vida. Es hasta el siglo XIX y XX donde ya más gente puede acceder al desarrollo y hay un gran crecimiento económico y suben los estándares de vida. Entonces el propósito del libro es justamente desentrañar por qué sucedió eso, por qué se tardó tanto la humanidad en llegar a esa senda de crecimiento tan disparada, y por qué además se concentró en tan pocos lugares, creando esta enorme desigualdad, ¿no? Porque incluso hoy en día hay sociedades que viven todavía ciertas situaciones de subsistencia. Entonces él comienza con esta idea de la trampa malthusiana. No sé si han oído hablar de Thomas Malthus, ¿no? Y de la trampa malthusiana del desarrollo. ¿Nadie ha escuchado hablar de esto? ¿No? Porque entonces es importante aclararlo, ¿no? Malthus lo que dice es que los recursos naturales suelen, o el alimento o aquello que permite la vida, suele crecer o suele reproducirse linealmente o aritméticamente, mientras que la población suele crecer exponencialmente.
en términos llanos, lo que significa es la población crece mucho más rápido que lo que pueden hacer los recursos para sostenerla. Llamemos alimento, vestimenta, etc. Entonces la trampa malthusiana es que si la población crece demasiado, pues no va a haber suficientes recursos para sostenerla. No se va a poder producir suficiente comida, ni suficientes insumos para sostener no solamente cómodamente la vida, sino incluso a un nivel de supervivencia, ¿no? Y pues establece ejemplos, ¿no? Que los mayas o los pobladores de la isla de Pascua, etcétera, poblaciones que crecieron muy rápido y que los recursos naturales no fueron suficientes para sostener. Entonces lo que dice el autor es, la mayoría de las sociedades, y no es que todas las sociedades de anteriores al siglo XIX, pues estaban en esta trampa malthusiana del desarrollo. Si había una mejora en su estándar de vida, ¿qué creen que ocurría? Si de pronto las condiciones de vida mejoraban en una determinada sociedad, ¿qué pasaba con la población? Normalmente aumentaba. Y aumentaba más rápido que lo que aumentaban los estándares de vida. Entonces, por eso siempre se mantenía en este nivel de subsistencia. Podía mejorar las condiciones, pero como esa mejora en las condiciones hacía que creciera la población, porque pues había menos mortandad, la gente se animaba más a tener hijos, qué sé yo, pues entonces los recursos nunca alcanzaban. Aunque hubiera más disponibilidad de recursos, pues nunca eran suficientes para mejorar los estándares de vida de la población. Fue hasta que se superó la trampa malthusiana del desarrollo cuando realmente se disparó el desarrollo, el nivel de vida de algunas sociedades, no de todas. Esto obviamente dependía del entorno y además en algunos casos las mejoras tecnológicas llevaban a empeoramiento de la situación. Todo el mundo podría creer que pasar de ser sociedades cazadoras y recolectoras a sociedades agrícolas y ganaderas supuso para la gente mejorar su nivel de vida, ¿no? Porque se volvieron sedentarias, pudieron crear intelectualmente, pudieron construir ciudades, o sea, nos han vendido esta idea, ¿no? Porque cuando pasamos de ser seres humanos primitivos que solo cazaban y recolectaban a dominar el arte, el oficio, la ciencia de la agricultura, la ganadería, pues pudimos crear sociedades establecidas y crear la civilización. Pues el autor dice, no necesariamente esto implicaba una mejora en la calidad de vida, no necesariamente. Primero porque la población aumentaba y por lo tanto pues no lograba producir lo suficiente para mantener a todos en un buen nivel de vida, sino que además pues muchas veces significaba que su dieta, por ejemplo, se volviera menos variada. O sea, cuando eres cazador-recolector, pues hoy comes un conejo, mañana un venado, pasado mañana un tlacuache, como no se coman a la tlacuachita ignorante. El tlacuache lo sacamos de la lista. Pero bueno, comías lo que se te pasaba enfrente, lo que podías cazar. Pero cuando llegó la ganadería, pues se especializaron en la ganadería de 2, 3 animales. Cuando eras recolector, pues comías semillas, comías raíces, comías frutas, legumbres, etcétera. Y cuando se pasa a la agricultura, se fue especializando en ciertos alimentos. Es decir, varió menos y se volvió muchas veces más vulnerable a cuestiones climáticas, a plagas, etcétera. Entonces dice, pues, no, aunque se hubiera creado en términos civilizatorios la ganadería y la agricultura, no necesariamente significó que aumentara el bienestar de la humanidad, incluso pudo haber empeorado. ¿Cuándo es cuando el autor considera que sí hay este aumento del bienestar? Pues cuando llega la revolución industrial, ¿no? Cuando hay ciertas circunstancias que históricamente son muy complejas, yo tendría que dedicarle horas a esta plática para poder explicarles las circunstancias que llevaron a la revolución industrial y por qué fueron específicamente en esos lugares. Pero bueno, cuando llega la revolución industrial es cuando la tasa de innovación, de desarrollo y de crecimiento económico se dispara a un nivel que logra romper, que logra superar la trampa malthusiana del desarrollo. Es cuando se puede crear más bienestar, más riqueza, y que no importa que crezca la población porque los niveles de bienestar no solamente se mantienen, sino que incluso logran aumentar.
Y entonces esto va dando la condición para que se logre una salida definitiva de la trampa malthusiana de desarrollo. ¿Cuándo se sale definitivamente de la trampa malthusiana de desarrollo? No solo cuando lo que sostiene la humanidad crece exponencialmente, o sea, la tecnología, los recursos naturales, la comida, etcétera, crece a un nivel tan rápido como el de la población, sino cuando este factor se invierte. Es decir, con las innovaciones que tenemos en la agricultura, con las innovaciones que tenemos en la ganadería, la famosa revolución verde, por ejemplo, pues logramos producir muchos más alimentos, incluso más de los que necesita la humanidad. Entonces crecen los alimentos, por lo menos, crecen más rápido que el crecimiento de la población. Pero incluso llegamos a un punto en el que la población deja de crecer. Entonces los factores se invirtieron. Ahora se producen más bienes y servicios que sostienen a la humanidad de lo que aumenta la población. Y las sociedades desarrolladas van entrando en ese círculo virtuoso. Producen cada vez más y tienen cada vez menos tasas de fecundidad. Y tienen cada vez menos crecimiento poblacional. ¿Por qué? Pues porque ya no tiene caso tener tantos hijos. Se tenían muchos hijos porque se necesitaba mucha mano de obra en el campo, en la ganadería, pero ahora hay máquinas que lo hacen, ahora están en las ciudades, ahora es posible pues no tener hijos tan tempranamente, no necesitas que te ayuden, hay incentivos para tener cada vez menos hijos y a su vez dedicarse a actividades que son mucho más productivas. Entonces se va dando esta salida de la trampa malthusiana del desarrollo. Sin embargo, esto no fue universal. Y hasta hace poco, ahorita ya hay como un factor igualador, ya las tasas de natalidad comienzan a ser similares a la baja en casi todas partes del mundo. Ya lo que le llaman la tasa de reemplazo ya es prácticamente inexistente en la mayoría de los países del mundo. La tasa de reemplazo es 2.1 hijos por pareja. Y ahorita, pues, por ejemplo, México andará por el 1.6, 1.7, por ahí. Es decir, que una pareja tiene, no es que tenga 1.7 hijos, sino esto es obviamente un dato estadístico, pero ya no es la tasa de reemplazo. Y esto sucede incluso en sociedades que tuvieron altas tasas de natalidad, como las sociedades latinoamericanas, y ya está ocurriendo en otras sociedades también, no se diga China, incluso África, y si nos vamos a Corea, por ejemplo, ya las tasas de natalidad son críticas. O sea, no solamente no hay una tasa de reemplazo, sino que ya hay un factor de que la población está envejeciendo. Entonces esto, digamos que las sociedades se han ido igualando en este sentido, pero el autor todavía considera que pues hay estas desigualdades, ¿no? Y que sigue habiendo estos factores determinantes. Las sociedades que adoptaron rápidamente las nuevas tecnologías, que invirtieron en su población y establecieron instituciones inclusivas, experimentaron un crecimiento mucho más rápido, lograron las condiciones para esta revolución industrial y para salir de la trampa malthusiana. Y se crearon entonces sociedades con círculos virtuosos o sociedades con círculos viciosos. ¿Okay? Las sociedades que quedaron rezagadas pues entraron en un círculo vicioso. No solo no se dieron las condiciones para el desarrollo, sino que muchas veces entraban en esta espiral, en esta trampa del subdesarrollo, como le llaman ahora, en esta espiral de la que no pueden salir, mientras que ciertas sociedades pues lograron estos círculos virtuosos. ¿Ok? Y entonces el autor dice, sí, pues están todas estas condiciones, influencias geográficas, culturales, sociales, pero el aporte del autor es que todo esto interactúa de manera muy compleja, ¿okay? Que ninguno de estos factores son fatalistas, y esto da pues un cierto halo de esperanza de que las sociedades pueden salir de la trampa del subdesarrollo, o que las sociedades pueden salir de esa situación fatalista, de que si tomamos en cuenta, desmenuzamos estos factores que permiten que una sociedad se desarrolle y los tratamos de llevar a la práctica, podemos romper con estos círculos viciosos y generar sociedades prósperas. Acá es donde me voy a referir al ejemplo de Haití, ¿no? Dice, efectivamente, no podemos soslayar el tema de la colonización. Si se dieron cuenta, en los libros que yo les presenté, solamente uno tomaba en cuenta el tema colonial, que es el de
un paradigma o una postura teórica que es la del sistema mundo de Immanuel Wallenstein, ¿no? Con esta teoría de centro y periferia, o la de teoría de la dependencia de Fernando Enrique Cardoso y de Faleto. Todos los demás no le daban importancia al factor colonial. Todos los demás consideraban que las instituciones o la cultura o aquello que hubiera permitido el desarrollo pues se había dado como por generación espontánea, ¿no? O porque había habido ciertas condiciones muy particulares de esas sociedades que no habían estado presentes en las demás. Bueno, el autor sí le da importancia al factor colonial, y esto es muy importante porque si bien tiene una visión eurocéntrica, occidental, pues no ignora que Europa, que los países coloniales tuvieron mucho que ver en este proceso, ¿no? Un país haya sido colonizado, pues lo suele afectar en tres aspectos, ¿no? Suele crear instituciones extractivas, es decir, la estructura colonial está diseñada para concentrar riqueza y poder, obviamente en el sector colonizador. Suele también generar fragmentación dentro de esas sociedades y conflictos dentro de esas sociedades. Lo vimos, por ejemplo, en África. Normalmente cuando un país colonial llega a un lugar, traza fronteras de manera un tanto arbitraria, pero también muy calculada, pues para confrontar, para separar y muchas veces confrontar pueblos que orgánicamente estaban unidos. Por ejemplo, Ruanda, ¿quién puede decirme la diferencia entre un Hutu y un Tutsi? No sé si vieron la película Hotel Ruanda, ahorita que estamos hablando de genocidio, quizás ustedes no lo saben, que el mayor genocidio de la historia ocurrió en Ruanda, ¿no? Y fue un conflicto tribal entre los Hutus y los Tutsis. Y pues alguien les preguntaba, ¿y cuál es la diferencia entre un Hutu y un Tutsi? Pues yo los veo igual, hablan el mismo idioma, tienen la misma cultura. Pues no era una cuestión meramente imaginaria creada por un estado colonial, ¿no? En Ruanda. Y entonces los países pues, se fueron dividiendo, fueron exacerbando estos conflictos, estas disputas tribales, etcétera, ¿no? Y también generaron estructuras tremendamente desiguales. Como hay una élite colonial que concentra la riqueza y el poder, y el resto de la población pues carece muchas veces de derechos, de participación, de voz, de voto, pues entonces, aun cuando el país se independiza, pues es un país que mantiene una estructura tremendamente desigual, una concentración enorme del poder y de la riqueza. Esto es muy difícil de romper. Si hablamos de que la historia es importante y que lo que ocurre hoy fue algo que se fue gestando siglos atrás, pues realmente lograr romper con estas estructuras coloniales es el mayor desafío, o uno de los mayores desafíos que hay para una sociedad que haya experimentado estos regímenes coloniales. Si ustedes le preguntan a uno, o más bien si ustedes le echan la culpa a un español de que nuestros países ya son desarrollados, el español se va a defender y va a decir, ay, bueno, ¿ya cuánto tiempo llevan independizados? Joder, ya es cosa de ustedes. No, lo que no entienden ellos es que ese régimen colonial que crearon prevalece y que es muy difícil, la lógica colonial es muy difícil de modificar. Y se fueron los conquistadores, pero pues llegaron otras élites extranjeras que amalgamadas con las élites locales, que muchas veces cultural y racialmente son distintas, crearon una oligarquía. Es decir, el régimen colonial sigue ahí, prevalece, y vemos a un Salinas Pliego, por ejemplo, ¿no? Bueno, vean la lista de los millonarios de México, pues todos tienen apellidos que judíos, sobre todo que vienen de la zona judía, sefardí, libanesa, española. O sea, no van a encontrar, yo creo que el maya con más adinerado pues tal vez era Armando Manzanero Pech, o sea, con apellido maya, ¿no? Difícilmente van a encontrar a alguien con apellido indígena que esté en la élite de la sociedad. Y sin embargo van a encontrar en la élite de la sociedad pues personas con apellidos que provienen, que están amalgamados además con élites extranjeras, ¿no? Entonces el régimen colonial sigue
sigue estando y además es persistente, se defiende. Ahorita vamos a ver un poco eso también. Entonces la receta, por así decirlo, del crecimiento y de la prosperidad, pues es romper con estos círculos viciosos. Suena muy fácil decirlo, es muy difícil en la práctica. Lograr crear estas instituciones inclusivas, que más gente participe en la toma de decisiones, en el reparto de los beneficios económicos y políticos. Crear, bueno, aquí obviamente estoy utilizando los términos del autor, capital humano. A mí no me gusta esto de capital humano, pero bueno, crear ciudadanos preparados que pues tengan los suficientes conocimientos, habilidades para innovar, para crear tecnología, etcétera. Lograr este crecimiento demográfico controlado, que eso sí ya ha dejado de ser. Todavía lo menciona en aquellas sociedades donde todavía hay un alto crecimiento demográfico, y hacer una transición demográfica, es decir, que haya menos población y que sea población más productiva, más preparada, que cada persona produzca más. Esto nos llevaría a la revolución de la productividad, ¿no? La capacidad de generar cada vez más bienes y servicios, y a la innovación tecnológica. Claro, pues esto es lo que se propone, pero efectivamente pues la gracia está, y es la crítica que le haría al libro, pues cómo lograrlo, ¿no? Han sido pocas sociedades, pongamos el ejemplo de Corea del Sur en este caso. Haití, por ejemplo, llegó a ser la colonia, o una de las colonias más ricas de América. De hecho, era la joya de la corona francesa. Era la principal colonia de Francia, Haití. Haití además es el país de América Latina que más rápido logró su independencia. La logró antes que cualquier otro país de América Latina. Y cuando se independizó era el país rico. Los dominicanos se iban de inmigrantes a Haití. Incluso Haití invadió República Dominicana en su momento. ¿Okay? Lo mismo pasa en Corea del Norte y Corea del Sur. El país rico era Corea del Norte, industrializado. Corea del Sur, todavía hasta los años 60 y 70, era un país agrícola, productor de arroz, con un nivel de subsistencia tremendo. Haití no logró salir de eso, incluso empeoró, mientras que Corea del Norte también empeoró su situación, y Corea del Sur sí logró salir del subdesarrollo, a pesar de que fue un país colonizado por los japoneses, invadido por los estadounidenses, los chinos también en algún momento. O sea, Corea tuvo también una situación colonial y por varios países y verdaderamente fuerte, y sin embargo es de los pocos casos que lograron romper con este círculo vicioso, y hoy es una potencia económica. Haití, por el contrario, fue devastada ecológicamente, o sea, literalmente lo deforestaron, generaron estos gobiernos corruptos y estos conflictos en la población, pero además le pusieron como castigo una enorme deuda. Pues te independizas, pues te vamos a endeudar. Y esa deuda ha hecho que pues todo el esfuerzo que pudiera hacer Haití por salir adelante y por tener un crecimiento económico, pues se va en un pago de deuda, en una indemnización por haberse atrevido, porque además fue una independencia no hecha por criollos, no hecha por europeos, fue una independencia hecha por los propios afroamericanos de Haití. Entonces fue la doble la afrenta. Se atrevieron a independizarse, pero además quienes lideraron la guerra de independencia fueron personas afroamericanas. Eso era inaceptable para una potencia europea. Y cada que hay un gobierno que intenta saldar esa deuda, o negociarla o desconocerla, viene un golpe de Estado, normalmente patrocinado por una potencia extranjera, Francia, Estados Unidos, para poner a un títere ahí y que siga el régimen colonial. Entonces, cuando hay países que sí intentan romper con esto, pues muchas veces reciben la injerencia extranjera, ¿no? Entonces, bueno, el camino hacia una mayor equidad implica también esto, ¿no? Invertir en las personas, en salud, en educación, reformar las leyes y los gobiernos para crear instituciones inclusivas, pues que los países ricos trasladen o compartan parte de su tecnología con los países tecnológicamente atrasados, pero pues obviamente este es el desafío que no se ha podido resolver, ¿no? Bueno, aquí termino con el tema del libro.
nada más sí quería, como ya último apunte, unos 5 minutos más, pues hacer la relación de esto con la psicología, ¿no? Porque pues aquí el libro sobre todo se centra en aspectos macroeconómicos, históricos, culturales, políticos, pero pues ustedes son psicólogos y de qué manera el tema de este libro se puede relacionar con su formación, pues yo traje aquí algunas pistas, ¿no? Cuando hay ciertas condiciones en una sociedad, cuando una sociedad funciona de determinada manera, pues eso afecta a nuestra psicología, estarán de acuerdo, ¿no? Incluso se han hecho estudios de que si una persona migra a otro país, pues cambian mucha de su manera de actuar, de su toma de decisión. Por supuesto, mucho de su psicología y su cultura prevalece, pero también tiene otro tipo de comportamientos. Somos más proclives a romper las leyes de tránsito en México que si tenemos que manejar en un país donde sí hay un respeto por las reglas de tránsito, ¿no? Entonces, la realidad del país afecta nuestra toma de decisiones. Como normalmente no siempre tomamos decisiones enteramente racionales, pues las condiciones que hay en una determinada sociedad puede influir en las decisiones, en si nosotros nos vamos a atrever a invertir, en ser innovadores, en adoptar nuevas tecnologías. Por ejemplo, el miedo a la pérdida puede hacer que las personas o las sociedades se aferren a prácticas antiguas en lugar de arriesgarse con nuevas. Si las condiciones, por ejemplo, para poner un negocio son muy adversas, pues seremos menos proclives a aventurarnos en un emprendimiento económico. Que sí, pues las condiciones están dadas, pues es casi como un paso natural y podremos vernos incluidos en eso. También entra el descuento temporal. Cuando las necesidades son muy inmediatas, cuando tenemos que resolver necesidades muy básicas de manera inmediata, pues solemos tomar decisiones más precipitadas, ¿ok? Y no ver a mediano o largo plazo. Tendemos, por ejemplo, a tener hijos sin pensar en las consecuencias de tenerlos, o a invertir en ciertas cosas que no nos van a redituar porque nos pueden beneficiar en lo inmediato, en vez de pensar en invertir en cosas de mediano o largo plazo como la salud, la educación, un fondo de retiro, etcétera, ¿no? También suele haber un comportamiento de rebaño. Cuando no hay condiciones favorables para ser aventurero, para tomar decisiones arriesgadas, pues solemos seguir a los demás, porque tendemos a pensar que si los demás lo hacen, pues es algo que puede funcionar más a ser el pionero o ser el único que se arriesga a hacer algo diferente. Esto nos lleva también al tema de la motivación, ¿no? Debe de haber condiciones que nos motiven a inventar, a emprender, a buscar el reconocimiento, etcétera. Y también que haya esas condiciones para que el riesgo no sea tan grande, para poder tolerar el riesgo o la incertidumbre. ¿Por qué Silicon Valley es de los pocos lugares que siguen siendo realmente prósperos en Estados Unidos? Pues porque se creó un ecosistema que permite a la gente aventurarse, a emprender, a arriesgar, y puede no ser algo tan catastrófico en caso de que no resulte. Hay empresarios, hay universidades, hay todo un ecosistema que hace que puedas asumir ese riesgo, haya las condiciones para asumir ese riesgo, ¿no? También estas instituciones inclusivas se tienen que crear en un entorno pues, donde haya confianza, donde haya solidaridad, donde haya relaciones interpersonales, y esto se tiene que ir construyendo. Si vivimos en la sociedad de la desconfianza, donde creemos que el otro nos va a robar, el otro va a abusar de nosotros, pues no podemos ni crear esas relaciones de confianza, y eso no va a evolucionar a instituciones inclusivas, ¿ok? Las normas sociales pues tienen que ir en ese sentido, tiene que prevalecer la honestidad, la cooperación, la solidaridad, la empatía, la tolerancia, etcétera, que muchas veces tienen que ver con rasgos tanto psicológicos como culturales, para que esas instituciones se vayan construyendo. Pero si por el contrario, pues nuestra manera de pensar va en otro sentido, pues no va a haber condiciones para crear esas instituciones inclusivas. Eso nos tiene que ir llevando a una determinada identidad cultural, y que en vez de que haya conflictos, en vez de que las sociedades se basen en la competencia y en el conflicto, pues se basen en la cooperación mutua. Las creencias y valores se tienen que ir
pues desarrollarlo en función también de esa realidad. Si tenemos una sociedad donde prevalece la escasez, donde las necesidades básicas no están resueltas, pues vamos a tener una mentalidad de escasez. Si salimos a la calle y está llena de baches, y nos acostumbramos a que las calles estén llenas de baches, y a nadie se le ocurre manifestarse, protestar, incluso demandar a la ciudad si se te poncha una llanta por culpa de un bache o algo así, nos vamos habituando a ese entorno, nos vamos habituando a una situación caracterizada por la precariedad, la escasez, la disfuncionalidad, y la mente, en vez de incomodarse con eso, o en caso de que se incomode, en vez de que eso nos lleve, nos haga un llamado a la acción, pues nos volvemos una sociedad pasiva en ese sentido. ¿Okay? También la percepción del futuro. Si creemos que hay posibilidades de progresar, de salir adelante, de que la sociedad se desarrolle, pues se va a crear una mentalidad que va a ser proclive a tomar este tipo de riesgos y a participar en este proceso. Y eso nos llevaría a la autoestima, ¿no? Si somos una sociedad que se va acostumbrando a lograr cosas deportivas, científicas, económicas, etcétera, pues eso va creando una autoestima. No es tan determinista, porque según un estudio, los 3 países con mayor autoestima son Islandia, en primer lugar, los islandeses, según, no sé bien cómo se hayan hecho los estudios, pero los que he visto ponen a los islandeses como el país con más autoestima, después los estadounidenses y después los argentinos. Y los argentinos no son un país desarrollado, ellos se creen más desarrollados de lo que en realidad son, pero pues no son un país desarrollado. Entonces también puede haber otros factores que generen autoestima, ¿no? Hay toda una historia de por qué la autoestima argentina, ¿no? Pero ya, esas se las contaré después. Y ya por último, ya para no aburrirlos, la cuestión de la corrupción, ¿ok? Hay una psicología en las élites, que de hecho Fernando Enrique Cardoso en la teoría de la dependencia así lo dice. Hay como una mentalidad colonial en nuestras élites. Esta idea de quererse vincular más con lo extranjero, parecerse más a lo extranjero y vincularse a los intereses extranjeros que al interés nacional. Y sí, claro, uno ve a las élites mexicanas, pues en su manera de hablar, de vestir, de actuar, incluso hablando con, no sé, con anglicismos, etcétera, pues es más esta idea de parecerme y vincularme al de afuera en vez de fortalecer y ver por lo de adentro. Pero además hay esta psicología de tener y de mantener el poder. O sea, la élite de cualquier país se siente realmente meritoria de ese poder. Se cree encima de los demás, que hay una especie de derecho divino, genético, que hace que ellos sean los que merecen tener el poder. Y por lo tanto, pues cosas como la corrupción y eso no es más que los mecanismos para que ellos logren lo que ya está determinado para su manera de ver y de entender el mundo, ¿no? Y entonces la corrupción, aparte de que viene de esta psicología y de estas mentalidades, también es un comportamiento aprendido. Si se va a crear la corrupción, pues por ejemplo en las colonias españolas, pues viene desde el régimen colonial, la prohibición de producir ciertos productos aquí, de que había ciertas reglas muy difíciles de cumplir, pero que quien era encargado de cumplirlas estaba muy lejos. Entonces pues era más fácil darle la vuelta a la regla que cumplirla. Y entonces se fue dando un comportamiento aprendido. Las reglas están ahí para romperse. Quien se encarga de hacerlas cumplir no tiene ni la voluntad ni el poder de hacerlas cumplir, y cumplir con las reglas en lo inmediato resulta menos benéfico que darles la vuelta. Es más fácil darle una mordida al policía que ir a pagar la multa o ir a sacar el coche del corralón. Entonces mejor se lo pago porque cumplir la regla me va a salir más caro, pero eso se va sumando y a la larga pues todos pagamos un precio mucho más alto. Entonces efectivamente la corrupción se va volviendo una manera de sobrevivir y de comportarnos en el mundo, en un mundo disfuncional donde las personas pues buscan de manera oportunista pues sacar provecho, ¿ok?
Bueno, yo con esto terminaría, lo dejo hasta aquí y si alguien tiene preguntas o comentarios, pues adelante. Gracias. Vamos a abrir un pequeño espacio, chicos, de dudas o preguntas. Levante la mano quien quiere participar. No se recibo que siento que me quiere participar. Si quieren participar, levanten la mano. Vamos, chicos, no tienen pena. ¿Algún comentario? ¿Duda? ¿Todo quedó claro? Creo que... Ya. Oscar, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Hola, doctor. Bueno, la verdad es que creo que hay muchas cosas para reflexionar, ¿no?, al respecto, pero igual voy a hacer esta pregunta porque es una cuestión que está de moda y no sé hasta qué punto valga la pena contemplarlo, aunque sí he visto algunos, como el mismo Acemoglu, que sí lo contempla en algunas cuestiones, ¿no? El papel que juega la tecnología actualmente en todo este asunto, ¿no? Particularmente el auge que ha habido de las narrativas tecnosolucionistas, vamos a decirlo así, con el florecimiento de la inteligencia artificial. No sé, este autor, que en particular no lo he leído, ¿qué nos dice o qué podría decir al respecto en ese sentido? Que al final me parece, a ojo de buen cubero, como dicen, ¿no?, que creo que la tecnología puede estar jugando un papel mediador en tanto herramienta, ¿no?, ya sea para los fines de la colonización o cuestiones por el estilo, ¿no? Sí, aquí el tema de la tecnología es interesante porque todo esto que les comentaba del sistema mundo, de que hay un centro y una periferia, ya se ha vuelto un tanto relativo. Efectivamente, el régimen postcolonial o el neocolonial, si le queremos llamar así, combinado con, por ejemplo, el neoliberalismo, etcétera, hizo que se transfiriera mucha de la planta productiva de los países industrializados a los países no industrializados. Esta externalización, por así decirlo, ¿no?, del trabajo, por una cuestión pues meramente de rentabilidad económica, ¿no? Son países que tienen abundancia de recursos naturales, menos regulaciones y pues sus salarios más bajos. Entonces, pues con esta idea de acumulación económica, pues se llevó a esta externalización. Eso tuvo un efecto quizás no deseado por parte de los países desarrollados, que en algunos lugares significó una transferencia tecnológica, quizás hasta involuntaria. En algunos casos sí era parte de los tratos, ¿no? A ver, tú vas a invertir acá, pero parte de en la inversión que vas a generar, pues también me vas a transferir cierta tecnología. Y pues con esta ambición de ganar más por medio de estas relocalizaciones productivas, pues la tecnología generó otros lugares donde empezó a florecer innovación tecnológica o cierta industrialización que originalmente no existía. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Asia, ¿no? No sé, ustedes son muy jóvenes y quizás no se acuerden la época en la que cuando consumíamos cosas, todo lo que consumíamos era estadounidense, coches, aparatos eléctricos, producido en Estados Unidos. Después empezó a haber cosas japonesas, y al principio muy chafas, y después se volvieron muy buenas. Hitachi, Sony, las marcas que todo el mundo quería tener. De esto seguramente ya ni les tocó. Ya quien se compra una televisión Sony, Hitachi creo que ya, no sé si todavía exista, pero todo el mundo quería, sobre todo en el sonido, ¿no? Quería un equipo de sonido Hitachi. Y después comenzamos a consumir productos coreanos, Samsung, LG, ¿no? Y por ahí en la telefonía celular, pues escandinavos, Nokia, Sony Ericsson, o canadiense, BlackBerry. Y ahora ya consumimos productos chinos que inicialmente eran de muy baja calidad y que ahora pues ya tienen una buena calidad, ¿no? Marcas chinas de celulares, de coches, de televisiones. Entonces, el sistema mundo ya es multipolar, ya tiene muchos centros y muchas periferias. Y la innovación tecnológica o el traslado tecnológico de una sociedad desarrollada e industrializada a otro jugó mucho ese papel. Ahora, sigue siendo cierta tecnología,